del Señor, hermanos. Quiero compartirles una palabra y quiero leer allí en el libro de Josué, capítulo 1, verso 1 al 9, vamos a compartir. Y dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Muy conocida esta palabra, específicamente el versículo 9, donde Dios le habla de esta manera a Josué, el sucesor de Moisés. Y una de las cosas que solemos hacer es que tenemos un concepto equivocado de los hombres que han logrado éxito en su vida personal o en su trabajo para Dios, como es el caso de Josué. Sabemos que ha triunfado en el propósito que Dios había determinado para él. Lo mismo había sucedido con Moisés. Y tenemos un concepto erróneo de lo que eran ellos, de lo que son hoy los grandes hombres de Dios, porque pensamos que tienen grandes capacidades, pensamos que son personas mucho mejor dotados que nosotros, pero al considerar esta palabra y tanta otra escritura que uno ve acerca de las personas que Dios ha llamado, son personas iguales a nosotros, son personas comunes como nosotros, que han respondido al llamado de Dios, un llamado que Dios tuvo para ellos y que tiene para tu vida también. En este tiempo Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un propósito con cada uno de aquellos a los cuales Él ha salvado, Él ha llamado. Lo mismo sucedía con Josué. Su nombre anterior era Oseas, significaba salvado, y Moisés le cambia el nombre a Josué, que significa Dios es el que salva. Y el nombre es una identidad, todos nos identificamos por el nombre que tenemos. Y de alguna manera Josué tenía que estar identificado con el propósito de Dios, con la obra de Dios, con lo que Dios quería hacer a través de su vida y a favor del pueblo de Israel. Y quisiera considerar lo que Dios le dice a Josué. El verso 5, él le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dios le promete victoria a Josué. De la misma manera, a cada uno de nosotros, Dios nos promete darnos la victoria. Todos tenemos cosas que conquistar, así como Josué tuvo que conquistar la tierra prometida. Todos libramos batallas de manera permanente, pero tenemos que confiar de que el Dios de Josué es nuestro Dios y que también a nosotros nos ha prometido la victoria. Él tenía que enfrentarse a sus enemigos, pero Dios le dice que él iba a ser victorioso, porque dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y le promete su presencia: como estuve con Moisés, estaré contigo. Él había vivido todo el tiempo que Moisés fue líder en Israel. Él fue su ayudante, él fue la persona que estuvo allí como servidor de Moisés. Por lo tanto, él vio todo el desarrollo que Dios estableció en la vida de Moisés y a favor de esta gran liberación que logró de la esclavitud en Egipto. Él vio cómo Dios estuvo con Moisés. Y entonces el Señor le dice: así como estuve con Moisés, Josué, estaré contigo. Dios le promete su presencia. Y me recuerda las palabras de Cristo, que antes de ascender al cielo le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor le dice a Josué: no te dejaré ni te desampararé.
Considerando esta palabra, es interesante ver que no te dejaré ni te desampararé son prácticamente lo mismo. Dios le quería decir a Josué y recordarles y afirmarle que él estaría siempre con él. No te voy a dejar ni te voy a desamparar, y es lo que Dios nos dice a nosotros. El verso 6, el Señor le habla y le dice, esfuérzate y sé valiente. Y cuando consideramos esta palabra, Dios le dice a Josué que se esfuerce porque de alguna manera, al haber perdido a su líder, le faltaba fuerza a Josué para encarar el trabajo que tenía por delante. Y a todos nos falta fuerzas para hacer aquello que debemos hacer, pero Dios nos manda que nos esforcemos y que seamos valientes. De alguna manera Josué estaba acobardado ante semejante empresa que él tenía que llevar adelante, y lo mismo te puede suceder a ti, pero Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Y dice, porque tú repartirás a este pueblo la tierra por heredad, la cual juré a sus padres. Tú repartirás. Dios le estaba diciendo a Josué que el propósito era personal. Dios tenía un plan con él, así como Dios tiene un plan con tu vida y con la mía. Y ese plan Dios lo quiere desarrollar con nosotros. Y Dios quiera que nosotros estemos a la altura de la circunstancia y que le entreguemos nuestra vida al Señor para que, como dice la palabra, el propósito de Dios se cumpla en cada una de nuestras vidas. El verso 7, fíjese que vuelve a decirle, solamente esfuérzate y sé muy valiente, le dice esta vez. Y aquí, ¿para qué debía ser Josué valiente? Para guardar la palabra de Dios. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios establecida en su palabra no es para cobardes, se requiere valentía para hacer la voluntad de Dios y para poner en obra y en práctica todo lo que Dios nos dice en su palabra. Pero lo podemos hacer porque Dios nos ayuda para poder hacerlo. Y el Señor le dice que Él lo iba a prosperar en todas las cosas. Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios quiere tu prosperidad, mi prosperidad, pero eso va de la mano con poder llevar adelante el propósito de Dios y la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. El verso 9, muy conocido, dice el Señor nuevamente, por tercera vez le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y ahí agrega una palabra más, no temas ni desmayes. Mire, la valentía no es ausencia de temor. Las personas que ejercieron cosas con valentía no era porque no tenían temor, no tenían miedo, sino que a pesar del temor, ellos fueron hacia adelante e hicieron lo que debían hacer. El temor siempre va a estar de alguna manera, va a querer atacar nuestra vida, pero el Señor nos ayuda y también nos libera de ese temor que nos paraliza para poder ser valientes y enfrentar aquello que debemos enfrentar y lograr la victoria para Dios. La promesa del Señor que le dice, yo estaré contigo, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Josué, un hombre como nosotros, pero que pudo cumplir el propósito de Dios, y yo oro para que pongamos nuestras vidas en las manos del Señor. Dios, a los que ha llamado, siempre se han destacado por personas que dijeron, Señor, yo no tengo capacidad, yo no puedo, yo no sé, y sin embargo sabemos que Dios a los que llama, Él capacita y Él te quiere capacitar para hacer su voluntad y cumplir la tarea que tiene programada ya desde antes de que naciésemos con cada uno de nosotros. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra, gracias por el ejemplo en la vida de Josué. Gracias porque tú le ayudaste, Señor, que a pesar de su temor, de su poca fuerza, de la inseguridad que tenía, él pudo cumplir el propósito por el cual había nacido y tú lo habías puesto en ese tiempo y en ese lugar. Pudo conquistar la tierra y pudo repartir las heredades al pueblo de Dios, a tu pueblo al cual tú habías liberado. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos y toda incapacidad que haya en nosotros la ponemos delante de ti para que tú nos capacites y de esa manera podamos hacer tu voluntad sabiendo que siempre, siempre estarás con nosotros. Lo creemos así en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.